Uno, uno, dos.
¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. A nombre del Centro de Estudios sobre Seguridad, Inteligencia y Gobernanza, les agradecemos muchísimo su presencia aquí para está- los Dardanelos. Y bueno, se fueron dando muchas cosas muy importantes en ese grupo. Creo que el mejor resultado fue que en 2011 la violencia criminal empezó a bajar y con eso pues nos pudimos quedar. eh, pues, eh, bueno, es mi voz interior hablando. Pero bueno, entonces es ahí donde terminamos la primera etapa y tuve la oportunidad de conocer a Carlos como compañero. Y posteriormente, cuando
yo dejo la oficina de la Presidencia de la República, me hace el favor de invitarme a trabajar con él en la UIN, en la Unidad de Inteligencia Naval, que él había fundado en 2008, y me di cuenta de la capacidad y la calidad técnica y conceptual de Carlos. Era impresionante lo que había logrado y creo que muchas cosas que ha hecho la Armada de México no se explicarían sin la UIN. Y la UIN que empezó pues en tiendas de campaña, en los jardines de la Secretaría de Marina, hasta lo que hoy es, que es un edificio espléndido que Carlos personalmente supervisó, diseñó, y creo que ahí también está el alma de Carlos con el emblema de la Armada en medio, ¿no? Eso creo que es muy importante y me permitió ver pues también todo lo que él aportó para la cultura de la inteligencia nacional, algo que estaba en ciernes en aquellos años y hoy vemos que todavía hay desafíos importantes. En aquellos años había mucho más que hacer y de aquellos años me quedo con algo que él siempre me decía, citando a Jennifer Sims, una autora de el estructuralismo en materia de inteligencia, y decía, Manuel, es que el tema es decirle la verdad al poder. Esa era la frase clave de Jennifer Sims y él siempre lo hizo a costo personal, a costo de muchas cosas, pero eso estaba en sus convicciones y eso es lo que rescato de esa etapa, un hombre de convicciones muy firmes, un hombre de convicciones y amor por México. Y esa parte siempre me ha tenido marcado y me suena siempre a compromiso, decirle la verdad al poder. Nada fácil y Carlos lo hizo y lo hizo siempre. Y eso creo que es digno de rescatarse. Y aquí en el CSIC tuvimos la oportunidad de coincidir también ya como colegas y ver pues esta actividad permanente que él siempre estaba proponiendo, analizando, viendo nuevos modelos. Tuvimos la oportunidad de discutir muchas veces también de cómo estaba la inteligencia en México, qué es lo que tenía que hacerse. Él tenía una avidez por la lectura también, yo la verdad es que no sé cómo le hacía, porque devoraba libros y entonces no solo era el conocimiento, sino la aplicación de ese conocimiento en cosas muy prácticas que hoy están reflejadas en sus colaboraciones académicas en la revista del CESNAP, en su propia tesis doctoral, pero lo más relevante, creo yo, es la aplicación práctica en las tareas cotidianas de la inteligencia que hace la Unidad de Inteligencia Naval. Su partida fue muy sorpresiva, muy sorpresiva. Realmente, y eso platicamos, pues aquí en esta sala fue la última vez que hablamos con él, animoso, entusiasta como él es. Y bueno, pues creo que nos deja muchas enseñanzas. En lo personal me deja un compromiso muy personal e importante para seguir promoviendo la cultura de inteligencia, seguir diciendo la verdad al poder. Y me da mucho gusto que esté aquí sus amigos, su familia, y que hayan venido de muchos lugares. Y eso refleja pues la riqueza y la grandeza de Carlos y lo que nos ha dejado y nos compromete para seguir honrando de manera permanente. Pues muchas gracias, muy amables. Muy buenas tardes, soy Eréndira Araceli Paz Campos, soy miembro de carrera del Servicio Exterior Mexicano, embajadora en retiro ahora. Y agradezco muy cumplidamente al Instituto Tecnológico Autónomo de México la invitación a participar en esta ceremonia luctuosa. Distinguidos miembros del Centro sobre Estudios en Seguridad, Inteligencia y Gobernanza CSIC, del ITAM, ingeniero Tellopión, doctores Balcázar y Peláez, distinguida señora Virginia Paulina Aramburo de Ortega, Carlos Ortega Aramburo, apreciados participantes en este merecido homenaje al almirante Carlos Ortega Muñiz. A inicios de 2011, un grupo de más de 20 aspirantes a participar en el doctorado en Defensa y Seguridad Nacional. Nos encontramos en el Centro de Estudios Superiores Navales de la Secretaría de Marina Armada de México. A mí me había informado previamente de esta oportunidad la secretaria de Relaciones Exteriores, Patricia Espinosa. Por invitación de la CEMAR, los aspirantes procedentes de distintas dependencias gubernamentales, inclusive de Presidencia de la República, habíamos enviado nuestro currículum vitae y un proyecto de investigación. En un auditorio
cada uno atendimos las preguntas formuladas por no menos de 10 evaluadores acerca de nuestro interés en este doctorado nuevo en el CESNAV. Hablamos sobre nuestra experiencia profesional, nuestras aspiraciones. El examen de inglés riguroso lo pasamos. Se rumoraba que serían seleccionados 10 integrantes en la primera promoción del doctorado. Pocos días después, la Cancillería me informó que debía presentarme en el CESNAV, así, sin más, Centro de Estudios Superiores Navales. Al llegar me identifiqué y fui conducida a una sala pequeña con una mesa rectangular, un pizarrón, una pantalla, una cámara, una mesita dispuesta con cafetera y tazas. Llegué temprano. Después llegó una joven señora y luego 2 almirantes. Nos presentamos. El grupo no creció. Éramos los 4 elegidos para integrar la primera promoción del doctorado. La subsecretaria de Seguridad Pública del Gobierno de Veracruz, el jefe de la Unidad de Inteligencia Naval, el almirante Carlos Ortega Muñiz, y el presidente de la Comisión de Estudios Especiales de la Secretaría de Marina, Guillermo Fierro. Ellos serían mis compañeros. Para mí fue muy impresionante. Qué gran privilegio y responsabilidad. 2 civiles, 2 militares, 2 mujeres, 2 varones. ¿Equilibrio? Sí. Poco después llegó el director del CESNAV, el almirante Federico Quinto Guillén, a darnos una bienvenida muy cordial, como fue su trato al frente del CESNAV. Linda Castro Gainza, nuestra compañera, en paz descanse, viajaba desde Veracruz. Se integró rápidamente. Carlos, como así le hablamos todos los que lo conocimos por la confianza que él siempre nos dio, Carlos, Guillermo y la de la voz, tenemos antecedentes comunes. Los 3 somos maestros en Administración Militar para la Seguridad y la Defensa Nacionales por el Colegio de Defensa Nacional de Sedena. Pero hasta entonces no habíamos coincidido en alguna comisión en México o fuera, en el extranjero. No obstante, con ese antecedente y al ser también miembros de cuerpos permanentes del Estado, como es la Armada de México y el Servicio Exterior Mexicano, la comunicación y los intercambios fluyeron con gran respeto y admiración primero y también con camaradería después, entre los 4. Se facilitó la comunicación escrita entre nosotros por parte del CESNAV y con sus autoridades. Todas las tardes de los viernes y las mañanas de sábado nos reuníamos para tomar clases e intercambiar experiencias y propuestas con un grupo de profesores distinguidos, nacionales y extranjeros, de universidades públicas y privadas de gran prestigio. Fuimos acogidos en esta encomienda con gran atención y cuidado por el equipo encabezado por el almirante Quinto Guillén. Intercambiamos bibliografía, opiniones, propuestas, nos leímos entre nosotros, conocimos a miembros de nuestras familias, habíamos hecho a un lado nuestros títulos ultra conocidos y formamos un grupo identitario guiado por la relevancia de la seguridad nacional en nuestra participación como actores con responsabilidades únicas en este cometido. Hicimos 2 prácticas de investigación a la Universidad de Texas A&M, lo que propició un fortalecimiento en el intercambio de opiniones entre nosotros y con académicos de esa universidad. No siempre estábamos entre nosotros de acuerdo, lo cual era muy refrescante, pero sobre todo enriquecedor. El tiempo transcurrió muy rápido. En nuestro tercer año, que ya no era presencial al 100%, coincidimos con la segunda promoción del doctorado. Empezamos y continuamos el contacto con algunos de ellos. Todo fue una gran experiencia. La mayoría de ellos ocupó después muy altos cargos. Con la finalidad de adecuar las capacidades de inteligencia de la Secretaría de Marina para confrontar las amenazas no tradicionales, es decir, las no militares, a la seguridad nacional, el almirante Carlos Ortega Muñiz fundó la Unidad de Inteligencia Naval, que acaba de mencionar el doctor Balcázar y en la cual colaboró,
creada por instrucciones específicas del presidente de la República y por acuerdo secretarial en 2008. Carlos fue su primer titular hasta marzo de 2014, cuando fue asignado a ocupar un cargo en el Servicio Exterior Mexicano como representante permanente alterno ante la Organización Marítima Internacional, la OMI, con sede en Londres, el Reino Unido, de abril de 2014 a septiembre de 2016. Allí estableció amistad cercana con Julián Ventura, Aurenia Aguirre Osunza, su esposo David Nájera, todos ellos miembros distinguidos del Servicio Exterior Mexicano, así como con sus contrapartes de muchos otros países miembros de la OMI. Viajó a México desde Londres para presentar el examen doctoral y asistir a la ceremonia de graduación, ¿cierto, Vicky? Nuestras tesis doctorales fueron publicadas en la revista del CESNAP. La de Carlos, el almirante Ortega Muñiz, se tituló Propuesta Teórica de Inteligencia Estratégica y fue publicada en 2015 en la revista del CESNAP. Guillermo y Carlos ascendieron a vicealmirantes en 2014. Fue un año muy significativo para todos nosotros, los doctores del CESNAP. Vicky estuvo siempre presente en nuestras conversaciones extraclase. Carlos, el almirante Ortega, nos mostró a Linda y a mí una fotografía de Vicky muy jovencita, cuando Carlos era suspirante. Después de haber ingresado a la Armada como cadete naval, lo hizo el 16 de agosto de 1971, por supuesto. Hablaba de ella, amoroso, con admiración y muchísimo respeto por su inteligencia y sus grandes cualidades como esposa, como madre, como administradora, como maestra. Adrián y Charlie son hijos de un orgullosísimo padre de ellos, muy orgulloso. Carlos y yo nos reencontramos poco tiempo después, en 2021, en el Instituto Mexicano de Estudios Estratégicos en Seguridad y Defensa Nacionales de la Secretaría de Defensa, donde ahora colaboro. En mayo del año pasado, el almirante Ortega aceptó una invitación para participar en la grabación de un programa sobre seguridad nacional conmigo y otro profesor del IMESDEN. Fue el segundo de una serie de podcasts sobre este tema de interés prioritario y una ocasión muy propicia para conocer e iniciar intercambios con la distinguida maestra Celia Toro del Colegio de México, con quien después, apenas en junio pasado, nos reuniríamos Carlos y yo para seguir hablando de nuestros temas, eran nuestros. Los temas de seguridad nacional, de política exterior, de los organismos internacionales y del acontecer y el devenir de nuestro queridísimo México. Hablamos en octubre nuevamente, Carlos y yo, por teléfono. Sus investigaciones dejan huella en estudiantes de maestría y doctorado en las especialidades en seguridad nacional e inteligencia, en México y en el extranjero, como la revista Política y Estrategia de la Academia Nacional de Estudios Políticos y Estratégicos, la ANEPE, de Chile, por mencionar alguna. Un estudioso, un académico, pero sobre todo un actor de la seguridad nacional. Me voy a referir a algunos ejemplos muy breves. Su currículum es muy largo. Él comandó los buques Ramírez, Tamaulipas y Holzinger y la tercera flotilla de unidades de vigilancia oceánica. Fue oficial de intercambio a bordo de los buques Line McCormick de Estados Unidos y Guayas de la República del Ecuador y formó parte de la primera dotación del buque Escuela Cuauhtémoc en Bilbao, España, tan temprano como 1982. Como actor, una nota del 10 de agosto de 2017 sobre el despliegue en la costa del Golfo de una fuerza naval de poco más de 2.500 elementos, más de 200 vehículos y 7 aeronaves entre helicópteros y aviones para atender preventivamente a la población que podría resultar afectada por la entrada del huracán Franklin. Cito: la Marina tiene listos 1,761 catres de campaña,
8 generadores de energía eléctrica remolcables, 5 plantas potabilizadoras de agua y 40 casas de campaña. 2.564 marinos ubicados en 10 instalaciones navales, distribuidas en los estados de Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán, Quintana Roo y la Ciudad de México como punto de apoyo y base de puentes aéreos. El almirante Carlos Ortega Muñiz estaba al mando de la 5ª Región Militar en Isla Mujeres, Quintana Roo. Un gran actor. ¿De qué nos habla todo esto, toda esta participación? De muchas, de experiencia, de organización, de preparación, de previsión, de resiliencia, de planeación estratégica, de resolución. De eso nos habla la preparación de los hombres del mar profesionales. Otra nota, este es del 29 de marzo de 16. Se titula La era naval. No es casual en la Marina. La Semar avanza en su plan amplio para ir reformando, reconstruyendo aspectos clave de la seguridad nacional en tiempos de terrorismo foráneo y doméstico. La iniciativa enviada por el presidente Enrique Peña Nieto al Senado hace unos días para asumir el control estratégico de 103 recintos portuarios en el país se basa en el análisis y recomendaciones del almirante Carlos Ortega Muñiz, marino experto en temas de seguridad nacional y quien se desempeñó como jefe de inteligencia naval en el sexenio previo. Ha sido instructor militar a bordo del buque Escuela Cuauhtémoc, la Heroica Escuela Naval, el Centro de Capacitación de la Armada y el Centro de Estudios Superiores Navales, donde impartió cátedra de táctica naval, meteorología, operaciones anfibias e inglés técnico, entre otras, por lo que le fue otorgada la condecoración de Mérito Docente Naval Primera Clase. Un gran actor, un académico que sabía transmitir a los demás sus conocimientos. ¿Qué deja? Tradición, conocimiento, avances, progreso. Formó parte del núcleo académico básico de los doctorados en Defensa y Seguridad Nacional y el doctorado en Administración Marítima y Portuaria, ambos del CESNAP. Fue conferencista del Centro de Estudios Superiores Navales, del Colegio de Defensa Nacional, del Instituto Nacional de Administración Pública. Dictó conferencias sobre seguridad y defensa en la Universidad de Defensa de los Estados Unidos de América en Colorado Springs y en San Diego, California, y en la Royal United Services Institute en Londres, Reino Unido. Ha sido vicepresidente de la Federación Mexicana de Vela, cofrade de la Cofradía Europea de la Vela, responsable del capítulo de la Cofradía Europea de la Vela en México y el Caribe, miembro del Consejo Mexicano de Relaciones Internacionales, COMEXI, e investigador externo del Centro de Estudios de Seguridad, Inteligencia y Gobernanza del ITAM, la casa que hoy nos hospeda a todos. En 2021, Carlos publicó el artículo titulado Partners in North America Defense, Perspectives of the Three Previous Commanders. Socios en la defensa de América del Norte, perspectivas de 3 excomandantes. Se trataba de los generales en retiro Victor Renoir de Canadá, Thomas Lawson de Estados Unidos y, por supuesto, el almirante en retiro Carlos Ortega Muñiz. Esto está en las redes, así es que se puede localizar muy bien. El almirante Carlos Ortega Muñiz, mi colega, mi compañero, mi amigo Carlos, interactuó con jefes de Estado, con secretarios, con gobernadores de México, con grandes figuras internacionales. Su trato comedido y directo siempre fue el mismo, lo cual daba a todos sus interlocutores una enorme confianza y una facilidad, un acceso, pues, muy propicio para el diálogo y para el análisis. Su partida es una gran pérdida para todos los que le conocimos directamente y los que le han leído. Su legado se mantiene. Hay recuerdos entrañables. Quedan sólidas propuestas e instituciones funcionando. Que viva siempre Carlos Ortega Muñiz. Gracias.
Mm. Querer hacer el bien y tener la oportunidad de hacerlo es un privilegio que se honra con el ejemplo. Doy la bienvenida a este panel y a este auditorio, especialmente a la distinguida señora Virginia Aramburu. A la distancia, expreso un saludo a Adriana y presencialmente a Carlos Ortega Aramburu. Ustedes no me conocen, pero yo sí, a través de la noticia constante y frecuente que el almirante solía referir acerca de uno de sus tesoros vitales, su familia. Así que con esa prevención me atrevo a dirigir estas palabras en esta ocasión que estamos reunidos con el propósito de honrar la memoria de un hombre distinguido por el ingente servicio que le prestó a México y cuyas cualidades humanas lo hacen recordable más allá de su desaparición física. Como principio y fundamento de estas breves palabras, quiero destacar que a mi modo de ver, un homenaje de esta naturaleza no se dirige como yo habría querido a la persona del ausente. La amarga distancia que impone la muerte sobre las personas que apreciamos y que ya no están, sugiere como vía alternativa, como consolatrix afflictorum, la comunicación de un mensaje para quienes aún persistimos en este breve paso por la vida, tal como la conocemos. Me dirijo a ustedes, quienes sí pueden escuchar y con quienes me une la experiencia compartida de haber conocido a Carlos Ortega Muñiz. Mi expectativa central en estos minutos consiste en hacer manifiesta alguna parte de los bienes de los que fui testigo y beneficiario, a fin de contribuir modesta, pero sinceramente, a la preservación del legado de un hombre excepcional. Conocí al almirante Ortega aquí, en este mismo espacio, hace algunos años, quizá pocos, en una de las reuniones anuales de las y los afiliados del Centro de Estudios sobre Seguridad, Inteligencia y Gobernanza, que venturosamente el ITAM ha auspiciado para reflexionar sobre asuntos de urgente interés para el desarrollo de la noble pero dolorida sociedad mexicana. Desde el primer contacto me impresionó el aplomo y la seriedad de ese hombre, ya retirado honrosamente de las funciones de mando naval, pero persistentemente interesado en seguir contribuyendo al entendimiento y solución de la agenda de seguridad en este país. Tiempo después, el interés por desarrollar mis estudios de doctorado me motivó a buscar en la experiencia operativa y en la notoria capacidad analítica del almirante su guía y dirección para llevar a cabo mi tesis en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. No sin la oportuna intervención del doctor Vidal Romero, aquí presente, codirector del CSIG, y a quien siempre agradeceré su intervención. Ese deseo fue cumplido. Básicamente en tono de queja el almirante me dijo, y me hablaron del ITAM y me dijeron que ojalá pudiera yo dirigir esta actividad. Con inaudita generosidad, el almirante Ortega aceptó la tarea de guiarme en la osada empresa de aportar elementos novedosos para la comprensión de las políticas de seguridad implementadas por el gobierno federal mexicano entre 2006 y 2012 en un mundillo académico que se jacta con frecuencia de decir que ya todo está dicho, ya todo está analizado y de paso condenado. El desafío era enorme porque se trataba de esclarecer los contornos y las áreas grises en torno a un conjunto de acciones gubernamentales y a la acre disputa entre narrativas disponibles para significarlas. Guerra contra el narco, según los detractores. Estrategia Nacional de Seguridad
para sus promotores eran la materia de análisis para un estudio que no habría llegado a término sin la prudente conducción y guía del doctor Carlos Ortega Muñiz. En ese tenor, vengo a dar cuenta de la pericia de un hombre al que considero como un consumado maestro, que me ayudó a hilvanar pacientemente los problemáticos lazos que unen el mundo académico y los apremios de la realidad sociopolítica de México. Y yo, nada tonto, encontré en el almirante pues la convergencia de esos dos horizontes. Los académicos querían un académico, ahí lo tienen. El mundo social quería a alguien que supiera cómo había estado la cosa, ahí lo tenía. Como hombre dotado del marcial don de mando, él estableció conmigo un régimen de trabajo serio, disciplinado y enriquecedor. Nuestro homenajeado me citaba en diversos locales de conocida plaza comercial del sur de la Ciudad de México, en donde además debería haber una placa citando su presencia. Además de compartir los alimentos, teníamos diálogos francos, directos e iluminadores acerca de los diversos ángulos de mi investigación. Hombre acostumbrado por oficio a la discreción y que tuvo en sus manos, como ya se ha dicho, la responsabilidad de delicadísimas tareas de seguridad, incluyendo, como se ha mencionado, la edificación moral e institucional de la Unidad de Inteligencia Naval y la conducción de la Fuerza Naval del Pacífico, quien me prodigó en cada sesión de trabajo las claves fundamentales que habrían de guiar mi tesis. En esas conversaciones, por si alguien está levantando la ceja, no hubo la revelación de detalles tácticos sobre el quehacer del Estado mexicano, pero sí una serie de inferencias estructurales derivadas de la experiencia de un hombre que por décadas conoció cabalmente los intersticios, las continuidades y los frentes abiertos de la institucionalidad mexicana, así como de las complejas relaciones entre el poder civil y el castrense. Y solo para mencionar que ya a últimas fechas habíamos agarrado como deporte, que yo buscaba el dato curioso, la paradoja, el silencio en la información, la documentación no encontrada en la trayectoria de las Fuerzas Armadas en México. Almirante, ¿qué pasó con esos contratos y esos buques que en el año de 1976 suscitaron un problema? Te voy a contar detalles, circunstancias, contextos que hacían de él uno de los principales portadores de la sabiduría de la historia oral de las Fuerzas Armadas y que, por cierto, se acumula a los saldos perdidos que se añaden a la ausencia que tanto lamentamos. Se lo dije a Vidal, no perdamos al almirante de vista porque es un tesoro andante para la comprensión histórica de las políticas del Estado mexicano en materia de seguridad. No menos riguroso en el plano empírico, el almirante Ortega también tenía la erudición académica de quien había reflexionado seriamente sobre la naturaleza del Estado y sobre los antagonismos que enfrenta. Sus credenciales como egresado de la primera promoción en el doctorado de Seguridad y Defensa en el Centro de Estudios Navales no habían hecho, en mi opinión, más que ratificar su carácter experto en la materia. Y también quiero señalar que como académico, obediente, acatador de las reglas del método y además con la mentalidad de ingeniero que tenía, imagínense las pretensiones del sociólogo, que tenía que filtrar todo para que quedara enteramente claro, preciso y conciso, que fue pues un auxilio fundamental. Pero quiero subrayar que en esa vía académica, en el desarrollo de su tesis, si ustedes la consultan o la releen, van a observar el esfuerzo humilde de un hombre con experiencia de mando, dispuesta a obedecer las instrucciones de sus codirectoras y también
para, si me permiten la expresión, aguantar los empellones de sus informantes, uno de los cuales está aquí sentado, que en entrevistas duras de carácter académico muestran en la traducción fidedigna de esas conversaciones, pues el talante de un hombre amante de la verdad y que dejó para la historia el esfuerzo decidido, sincero, para preguntar y recibir incluso las inquietudes o las manifestaciones de sus informantes. Entonces, esas transcripciones son una belleza, un rendido signo de la humildad de un hombre con experiencia de grandeza que era capaz de casi, ser colocado en la posición de alumno, de estudiante y de venerar la verdad antes que cualquier otra cosa. Ahora bien, dadas esas credenciales académicas, no sorprende el interés del almirante para que este pobre aprendiz tuviera noticia precisa acerca de las teorías clásicas y contemporáneas sobre la seguridad nacional, la ética de la guerra y la guerra misma, así como de su distinción conceptual con las políticas de seguridad. Como prenda de su rigor académico, quiero dar cuenta de la abundante literatura que puso en mis manos y que incluyó, por ejemplo, y sin miramiento alguno, la lectura interlineal en griego e inglés de la historia de las guerras del Peloponeso. ¿Cómo no? Había que entrar en contexto, ¿verdad? Y en esa clase de mandatos impuestos a veces mediante comunicaciones dominicales, sí, ¿por qué no? A las 7 de la mañana, me impuso tareas de abundante lectura que lograron consumir muchos meses de mi vida. La justa remembranza de la gentileza de don Carlos Ortega me obliga a compartir con ustedes, y me parece que no soy indiscreto, el gesto de ese hombre que apenas quedó concluido mi manuscrito doctoral, tomó un avión, se quedó de ver con sus amigos de la cofradía de vela, y entre otras actividades, puso en manos de uno de los protagonistas de los hechos a los que se refiere mi investigación para compartirle en primicia y de primera mano, ya ven cómo es la prensa de espectáculos de chismosa, los hallazgos de mi investigación. La última ocasión que vi al almirante Ortega fue el 2 de octubre, doblemente inolvidable, de 2023, durante mi examen doctoral. Un fuerte y agradecido abrazo fue todo lo que pude obsequiarle como prenda de mi estima. Seguimos en breve contacto telefónico a la espera de que, según me dijo, desahogara una serie de compromisos académicos en el CESNAP y, tal como me informó, atender una, cito, mega bronca de salud que haría posible que nos viéramos por ahí del 10 de noviembre, lo cual, por desgracia, no ocurrió. Si no hago un desaguisado. Puntualísimo en todo, no dudo que mi almirante, si me permiten llamarlo así, haya acudido también con exacta puntualidad a su cita suprema con los mares infinitos del bien sin ocaso, aunque ello ha dejado entre los presentes un vacío que solo la memoria puede soslayar parcialmente. Mientras tanto, y si la emoción me lo permite, no me queda más que ofrendar para él y para todas y todos los que han entregado su vida al servicio de México las palabras del poeta. Para ti, las guirnaldas de oliva, un recuerdo para ellos de gloria, un laurel para ti de victoria, un sepulcro para ellos de honor. Muchas gracias.
Qué fuerte hablo yo sin micrófono. Como que no sentía que lo necesitara. Así que, gracias, Manuel. Y digo yo, el sentir a México para construirlo, porque lo tenemos que construir entre todos nosotros. Y sobre todo, yo estoy seguro, para las familias en el sector militar es muy fácil, porque uno no consigue una chamba, no está de almirante o de marino, es marino. Y yo creo que esa es la gran diferencia. Y en la parte civil nos cuesta trabajo. Que conste que del servicio exterior mexicano siempre abrevamos en los servicios de inteligencia a los que hemos tratado de construir esto, siempre abrevábamos entre los militares y la gente de la Cancillería. Siempre había un embajador, un general, un almirante. Y les voy a decir, y por supuesto con todos mis amigos, y ustedes también fueron egresados del Colegio de la Defensa, con todos mis amigos militares, a mí me acompañó otro almirante que también falleció el año pasado, el almirante Robledo, que, que también falleció el año pasado y que fue quien me acompañó y quien me acompañó en mi carrera de inteligencia. No me extraña que fuera precisamente Carlos, a quien encontré muchos años después, ya en presidencia de la República, quien me enseñara tantas cosas que yo creía que ya sabía. Cuando venimos a formar el centro y que nos acachó Vidal en ciencias políticas, la verdad es que veníamos a responder a una necesidad. Es decir, no es posible que los centros de estudio de México no sea una materia primerísima. Y les puedo comentar, les puedo confesar que aquí en el ITAM decían, hemos formado generaciones secretarios de Hacienda. Un día que hubo aquí en las reuniones de economía, ¿cuántos secretarios de Hacienda habían salido del ITAM? ¿Dónde estaba la urgencia? ¿Qué se estaba haciendo en el ITAM para atender la urgencia de temas de seguridad e inteligencia? Pues aquí estamos y hoy nos tiene reunidos el almirante Ortega en nuestro tema. Y ya sea la experiencia de Manuel en presidencia de la República o pasando por el CESNAP en este recorrido que amablemente nos ha compartido Erendira, o hablar, yo no tengo que confesar, y ustedes dos, no cabe duda que pasan cosas que yo no me entero, que yo no me sabía lo de tu doctorado, Arturo, así. Y todavía le pregunté cándidamente a Jimena que qué bueno que ibas a hablar tú, pero que tú, ¿por qué? Eh, pues ya me enteré, me faltó inteligencia. Y yo creo, miren, yo de veras hablar de estos temas, que vinieran ustedes, que vinieran tan lejos. Manuel vive en Tuxtla Gutiérrez y dijo, por supuesto que voy. Y no sé de los demás, pero aquí está Jorge, que por razones independientes viene de Madrid, y está aquí acompañándonos. Seguramente que preferiría estar en un barco con la vela tendida, como le gustaban a él y a Carlos estar. Aquí estamos todos, sí, en un centro de estudios académicos donde les aseguro que fuera, y no es casual que sean precisamente tres académicos los que acaban presentando más a Carlos, eh, los que los van a mantener vivo porque nos tiene muchísimo que dar. Yo también tendría muchas anécdotas que compartirles y eso me va a hermandar con ustedes porque estoy seguro que le podíamos prestar el micrófono a todos ustedes. Yo tengo muchas también, pero tengo unas muy clavadas en el alma. Él decía, y tú nos acompañabas en esas, decía que teníamos nuestros diálogos a 30,000 pies de altura. Porque él, que era un espléndido conversador y maestro, lo hacía cada semana, salíamos a recorridos por la República y nada más era esperar que el avión tomara la altura para poder empezar nuestras conversaciones, que como las describen ustedes en sus campos, parece que lo estoy oyendo y hablando porque además no era efectivamente fácil de roer, porque
no, directo y durito. Pero por eso por eso podía uno aprender. Por eso se formaba tonto y por tanto, por eso era la exigencia que sacaba él de nosotros mismos. Se fue demasiado rápido, ¿no? Demasiado pronto, no venía al caso. Yo, como tú lo viste en octubre, yo estuve hablando por cosas de trabajo, todavía en noviembre, en un cliente complicado en Veracruz, eh, y como estaba, si estaba en España o estaba en lo que tenía que estar, y a mí me daba envidia, pero siempre, como dices tú también, Manuel, parecía increíble que pudiera hacerlo porque estaba donde tenía que estar siempre. Bueno, queridos amigos, a Carlos el hombre, el marino, el amigo, el esposo, supongo, el padre, eh, yo creo que todos tenemos muchísimo que agradecerle a la vida y al tramo que compartimos con él. Y en el sector del centro del CSIC, del Centro de Estudios de Inteligencia y Seguridad, Gobernanza del ITAM, lo que tenemos y lo que todavía tenemos, porque hay mucho material dejado que tenemos que trabajar, desarrollar, difundir. Tenemos mucho material vivo que vamos a aprovechar y yo creo que tenemos ahora con quién y hacerlo con ustedes y qué bueno que se pudo, que estuviera hoy el IMESDEN con nosotros. Eh, Así lo despedimos en conjunto, así lo despedimos aquí en el ITAM, en el CSIC, y no tendría yo mucho más que agregar, porque también pensé un poco como empezó Carlos, diciendo yo qué puedo decir. Podría ser muy serio, muy institucional, y me encanta haber podido oírlos a ustedes dos, este, porque me parte la parte humana con la parte profesional de igual manera. Y eso lo hacen solo los hombres completos. Muchísimas gracias. Yo no sé si quieres tú despedirlo.